La programación tiene como objetivo definir aquellas operaciones que deben de llevarse a cabo para ejecutar una tarea determinada. Estas operaciones deben realizarse en un orden y momento determinado. Como ya habíamos comentado en la introducción de Visual Script, el momento de ejecución de un código viene definido por una función, como por ejemplo la función ready, que permite ejecutar el código al inicio de nivel, o la función pressed, que ejecuta el código al presionar un botón. Existen muchas más funciones que tienen gran utilidad en Godot. Así tenemos la función process, que permite ejecutar un conjunto de acciones en cada fotograma del juego, la función physics_process, que permite ejecutar las acciones de forma continua y a la velocidad con la que se realizan los cálculos físicos, o la función input, que permite activar el código cuando el usuario presiona una tecla, mueve el ratón o mueve o pulsa un botón de un mando o un joystick. Una vez definida la función, se incorpora al código diferentes acciones, operaciones matemáticas, operaciones lógicas que permiten construir un algoritmo o diagrama de flujo. Tal y como habíamos visto en la introducción de Visual Script, existen ciertas palabras claves que permiten obtener o modificar una propiedad de un objeto determinado. Por ejemplo, la propiedad que hace referencia a la visibilidad puede modificarse con la función setVisible. Normalmente las funciones suelen presentar puertos de entrada de datos para establecer una propiedad o recuperar cierta información. Esta información, conocida como variable, puede tomar valores como verdadero o falso, valores numéricos o valores en forma de cadena de texto. Aquellas variables que pueden tomar el valor de verdadero o falso se le conocen como variables booleanas. Por ejemplo, el nodo setVisible, que ya habíamos usado en un tutorial anterior, presenta un puerto de datos de entrada booleano, lo que permite establecer su estado en verdadero o falso. Las variables que más se utilizan en programación son aquellas que pueden tomar valores numéricos. Estos valores pueden ser de tipo entero, es decir, un número positivo o negativo sin posición para los decimales. Por ejemplo, el valor x de la posición de un objeto en una escena en 2 dimensiones viene definida por un número entero. También existe la posibilidad de que el valor de una variable sea flotante, es decir, un número decimal. Un ejemplo de este tipo de variables se encuentra en la propiedad de rotación. Otro tipo de variable utilizada son los string, es decir, cadenas de texto. Por ejemplo, la propiedad text de una etiqueta es una variable de tipo string. Por último, existen variables que corresponden a la unión de varios valores numéricos. A esto se le conoce como vector. Por ejemplo, la posición de un objeto en una escena en 2 dimensiones viene determinado por un vector en 2 dimensiones. En este vector existen valores numéricos de tipo entero, uno para el eje X y otro para el eje Y. Una de las grandes ventajas de las variables es que pueden realizarse operaciones con ellas. Estas operaciones difieren según el tipo de variable que estemos usando. Por ejemplo, con las variables booleanas pueden realizarse operaciones lógicas, pero no matemáticas. Del mismo modo ocurre con las variables de tipo numérica, en las que solo pueden realizarse operaciones matemáticas. En resumen, usando de forma ordenada funciones, variables y operaciones matemáticas o lógicas, puede programarse una tarea determinada o script. El conjunto de varios scripts permiten que el desarrollador pueda construir una aplicación o videojuego según sus necesidades. En el próximo tutorial crearemos un script para mover nuestro personaje. Gracias por ver este tutorial.